Un video que me salga bien, necesito un video que me salga bien. A ver, jóvenes, continuamos. Hemos visto aquí entonces la definición de lo que es la factorización y los métodos para poder factorizar, ¿no? Entonces, factorización significa que vamos a reescribir nuestro polinomio como producto de factores primos. Y estábamos viendo acá que un factor primo es aquel que ya no se puede seguir factorizando, no es un irreducible. Y estábamos viendo métodos, hemos visto el primer método que es el de factor común por agrupación. Entonces lo que se hace es convenientemente agrupar los términos para poder factorizar, extraer el factor común. A ver, vamos a ver entonces. Otro método, a ver, vamos a ver este método que es el método de aspa simple. A ver, ¿en qué consiste el método de aspa simple? En este caso, el método de aspa simple, que ya lo conocemos, lo hemos visto también anteriormente cuando hemos resuelto ecuaciones cuadráticas, se aplica para polinomios que tengan esta forma. A ver, por ejemplo, tenemos aquí ax a la 2n más bx a la n, y a la m, c, y a la 2m. Entonces puedo aplicar aspa simple, por ejemplo, para un polinomio que tiene dos variables, x y y, si es que tiene esta forma, ¿no? El primer término x a la 2n, y a la 2m, y acá debe tener la mitad del exponente, es decir, 2n, y x a la 2n acá va a ser x a la n. Y a la 2m y acá debe ser y a la m, ¿no? Entonces ahí tenemos los términos. Y si tiene esa forma, podemos aplicarle aspa simple. A ver, entonces de aquí vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que separar los términos para poder formar producto cruzado del término central. O si fuera en una sola variable, entonces podemos aplicar lo siguiente. Es ax a la 2n, bx a la n más c. Entonces acá, x a la 2n, el término central debe tener la mitad del exponente del otro término, ¿no? X a la n. Entonces acá es x a la 8, este debe ser x a la cuarta para que puedas aplicar el aspa simple. A ver, entonces por aquí vamos a ver un ejemplo. Me dice factorizar.
A ver, vamos a factorizar este polinomio. Entonces, para factorizar este polinomio, vamos a separar, por ejemplo, 9x a la cuarta, podemos separarlo como 9x al cuadrado por x al cuadrado. 4y a la cuarta podríamos separar como menos 4y al cuadrado por menos y al cuadrado. Y al cruzar los productos tendríamos menos 9x cuadrado y cuadrado y menos 4x cuadrado y cuadrado. Al sumar me sale menos 13. Por lo tanto, quedaría como 9x al cuadrado menos 4y cuadrado y x cuadrado menos y cuadrado. A ver, preguntas jóvenes, acá se podría seguir factorizando o ahí quedaría la factorización. A ver, ¿qué dicen chicos? No se puede factorizar, Miss. ¿Se puede? A ver, acá podemos aplicarle este Diferencia producto, cuadrados. no, diferencia de cuadrados, ajá. Miren, ahí podemos aplicar diferencia de cuadrados. En el primero, por ejemplo, si aplico diferencia de cuadrados, sería 3x más 2y por 3x menos 2y. Y x cuadrado menos y cuadrado sería x más y por x menos y. ¿Estamos? Entonces acá nos había quedado 9x a la cuarta menos 4y al cuadrado y x al cuadrado menos y al cuadrado. Y ahí aplicas diferencia de cuadrados. Ese sería entonces el método de aspa simple, ¿ok? A ver, veamos el otro. El otro método que es el cambio de variable. Como su mismo nombre, cambio de variable se refiere a que si nosotros tenemos una expresión de repente muy extensa, muy compleja, lo que podemos hacer es cambiar de variable, agrupar términos para poder cambiarlo por otra variable, ¿no? Para que la factorización sea más sencilla. Por ejemplo, acá me pide factorizar p de x, que también lo puedo hacer por otro método, no necesariamente por este método. Aquí p de x es x al cuadrado más 5 elevado al cuadrado más 2x al cuadrado más 11. Entonces, dándole la forma, voy a factorizar aquí un 2 del segundo término, pero este 11 lo voy a escribir como 10 más 1. Ya acá hay un más que se ha pasado. Vamos a borrar ese más. Y entonces sería 2x al cuadrado más 10 más 1. Entonces, en estos de acá, en estos dos, podríamos extraer el 2. Sería 2 por x al cuadrado más 5. Entonces, al término que vamos a cambiarle es x al cuadrado más 5. Le vamos a llamar a. Entonces, p en a va a ser a al cuadrado más 2a más 1. Entonces, p en a va a ser a más 1 al cuadrado. ¿Sí? Este es un binomio al cuadrado, va a ser a más 1 al cuadrado. Y luego regreso a mi variable inicial. Mi variable inicial era x. Entonces, el a era x al cuadrado más 5, así que lo cambio. Entonces, ya no sería x al cuadrado más 5, sino sería x al cuadrado más 5 más 1, que es x al cuadrado más 6. Y todo elevado al cuadrado. Y ahí tenemos entonces ya la factorización. Esto ya no se puede seguir factorizando con números enteros. Ahí quedaría. Entonces tenemos que el factor primo es x al cuadrado más 6. ¿Estamos, chicos? Entonces eso es lo que hemos aplicado en este ejemplo 4. A ver, revísenlo, no sé si estamos de acuerdo.
Ya chicos, ¿aquí alguna duda con estos dos métodos que estamos viendo? Hemos visto factor común, aspa simple y cambio de variable. Ya continuamos entonces. A ver, vamos a ver otro método. A ver, antes de ver otro método, vamos resolviendo un ejercicio. Sí, vamos a ver aquí el ejercicio 5. A ver, el ejercicio 5 me dice que al factorizar este polinomio se tiene que R de X es la suma de todos los factores primos. A partir de ello me pide hallar el valor de L. Ya, muy bien por ahí, Daniel. A ver. Entonces aquí tenemos este polinomio, ¿no? También podrías hacerlo por cambio de variables si deseas, o si no, podemos aplicarle también aspa simple. A ver, para aplicarle aspa simple le voy a dar la forma. Tendremos x al cuadrado más x menos 3, y acá este menos 9 lo vamos a escribir como, a ver, sería 4x al cuadrado más 4x, y este 9 lo voy a escribir como menos 12 más 3. Estamos, menos 12 más 3 suma 9. Entonces, en estos términos que están acá en los 3, voy a factorizar el 4. Quedaría x al cuadrado, x menos 3, y acá sería más 3. Entonces, el término que se repite, mira, acá es x al cuadrado más x más 3. Si quieres usar cambio de variable, también podrías hacer x al cuadrado más x menos 3, le puedes llamar, por ejemplo, a. Y sería a cuadrado más 4a más 3. Sí, ahí está. Entonces, por aquí factorizamos por el método del aspa simple. Sería x al cuadrado más x menos 3 por x al cuadrado más x menos 3 para que sea esto elevado al cuadrado. El 3 lo podríamos separar como 1 y 3. Al cruzar me sale 3 veces esta expresión por una vez esta expresión es 4 veces x al cuadrado más x menos 3. No es como acá estuviera separando, aquí sería a con a, 1 y 3. Y al cruzar sale 4a. Y entonces, de aquí tendríamos que p de x es igual a x al cuadrado más x menos 3 más 1. Y el otro es x al cuadrado más x menos 3 más 3. Entonces, terminando de operar, sale x al cuadrado más x menos 2 y x al cuadrado más x. Y acá factorizamos. A ver, el primero lo podemos factorizar por aspa simple y el otro por factor común. Entonces, a ver, vamos a factorizar el primero por aspa simple. Sería x al cuadrado más x menos 2. Separo x, x, el 2 se separa como 1 y 2. Y sería entonces menos 1 más 2, que sería 1. Sería más x. Por lo tanto, esto es x más 2 por x menos 1. Entonces quedaría como x más 2 por x menos 1. Y en el otro podríamos aplicarle factor común. Podríamos extraer x. Entonces al extraer x queda x más 1. Entonces de acá llegamos a la conclusión de que hay 4 factores primos. Y me están pidiendo que la R de X dice que es la suma de los factores primos. Pues R de X va a ser X más 2 más X menos 1 más X más X más 1. Y si sumamos, pues sería X más X más X más X, 4X. 2 menos 1, 1. 1 más 1, 2. Entonces R de X es 4X más 2. Y finalmente me pide calcular el valor de L. L es R menos 2 más R en 5. R menos 2 sería esto, 4 por menos 2 más 2. Y R en 5 sería 4 por 5 más 2. Aquí sale menos 8 más 2 sería menos 6. 4 por 5, 20 más 2 sería 22. Por lo tanto, esto es igual a 16. Así que el valor de L va a ser igual a 16. Y finalmente, entonces, la
respuesta es la letra C. Ya, jóvenes, ahí tenemos entonces el ejercicio 5. Lo que hemos hecho entonces es factorizar ese polinomio por aspa simple, ¿no? Si quieres puedes hacerle cambio de variable, ¿no? Le llamas a, sería a y sería a cuadrado más 4a más 3. También igual se puede trabajar. Ya, chicos, a ver, tomen nota, alguna duda que tengan. Todo claro, profesora. Ya, muy bien, jóvenes. Vamos a continuar entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Tomen nota, a ver, vamos a ver de aquí otros métodos más para ir resolviendo los ejercicios. Ya, jóvenes, a ver, pasamos entonces a lo siguiente. Vamos a ver por aquí otro método que es el método del aspa doble. A ver, ¿en qué consiste el método del aspa doble? En este caso, el método del aspa doble se va a aplicar a polinomios con dos variables que tengan esta estructura. Primero vamos a tener aquí ax a la 2n, aquí cy a la 2m. Entonces, vamos a tener acá un término que debe tener los mismos elementos, pero debe ser la mitad del exponente que tiene los extremos. Entonces acá sería bx a la n y y a la m, la mitad de los exponentes. Y luego cada uno de estos términos por separado vamos a tener x a la n y y a la m. Entonces por acá sería dx a la n más y a la m. Y al final vas a colocar un término independiente, ¿no? O sea, si tiene esta forma, le aplicas aspa doble. Ahora, puede ser que quizás no tengas alguno de estos términos, ¿no? Pero lo puedes completar con cero, ¿no? Con cero y normal puedes realizar el esquema. A ver, entonces veamos cómo funciona. Acá en el aspa doble vas a armar tres aspas. Primero un aspa simple acá, con 1, 2 y 3. Aquí se hace un aspa simple. Luego, como aquí has separado el y, vas a separar el término independiente y vas a armar otro aspa para que se cumpla este y. ¿Sí? Primero acá hacemos el aspa para que se cumpla este centro y como acá separé y, separo el independiente para que se cumpla este y. Y finalmente haces un aspa grande entre los extremos x y el independiente para ver que se cumpla este x que está acá. Entonces en realidad tengo que hacer 3. Y a ver, entonces acá vamos a ver un caso particular cuando este m y este n es igual a 1. Sería ax a la 2n más bxy más cy al cuadrado más dx más ey más f.
A ver, vamos a ver acá un ejemplo. Me dice factorizar el siguiente polinomio. A ver, para factorizar aquí vamos a verificar que tenga efectivamente la forma. A ver, acá tienes x a la cuarta y acá la mitad sería x al cuadrado. Por acá tienes y al cuadrado y la mitad del exponente sería 1, ¿no? Por eso es y. Y cada uno de estos de manera separada, mira, acá está x al cuadrado y por acá está el y. Y finalmente un término independiente. Entonces, como tiene la forma en este caso del aspa doble, entonces sí se puede aplicar. Lo que vas a hacer primero es un aspa simple con los tres primeros elementos. Entonces separas 3x al cuadrado con 2x al cuadrado y acá menos 2y con y. Al cruzar tienes 3x cuadrado y menos 4x cuadrado y. Entonces 3 menos 4 sería menos 1. Menos una vez x cuadrado y. Ahora, como aquí separaste el y, vamos a separar el número para que cumpla este y que está aquí. Entonces sería convenientemente, a ver, ¿cómo me conviene separar al menos 5? Para que al cruzar se cumpla este 7. A ver qué hice. ¿Cómo separamos? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo separamos al menos 5? Para que acá salga 7. Como es menos 5, debe ser 5 menos 1 o menos 5, 1, o tal vez en este orden, ¿no? 1 menos 5 o menos 1, 5. ¿Cuál me conviene? Cinco y menos 1, ya. Joseph, a ver, Joseph me dice 5 y menos 1. Ya, a ver, 5 menos 1. Ajá, miren. Por ejemplo, acá 5 por y sería 5. Menos 2 por menos 1 sería 2. Y 5 más 2 efectivamente suma 7. Ya, entonces sí cumple. Entonces acá sería 5 por menos 1 sería acá 2. 2 más 5, 7. Ya sí cumple entonces. Por lo tanto, tendríamos acá que P de x, y. Perdón, falta todavía la verificación con el x. Hemos separado este aspa simple con los tres primeros elementos, luego un aspa simple con el y finalmente con el x tenemos que hacer. 3x al cuadrado por menos 1 sería menos 3x al cuadrado. 2x al cuadrado por 5 sería 10x al cuadrado. Y al sumar esto sale 7. Y es justamente este término que tenemos por acá. Entonces finalmente P de XY va a ser 3x al cuadrado menos 2y más 5 por 2x al cuadrado más y menos 1. Y ninguno de estos ya se puede seguir factorizando, ¿no? No hay forma de aplicarle aspa simple ni nada porque son variables diferentes. Entonces ahí queda. A ver, ¿se entendió, jóvenes? Porque esto es parte de un ejercicio que vamos a ver ahora. Entonces, con los tres primeros hacemos aspa simple. El 6 se separó 3, 2 y el menos 2 como menos 2, 1. Entonces acá es 3 menos 4 es menos 1. Y luego hemos separado el
el número 5 y menos 1. Acá sería 2 más 5, 7. Y luego el x, ¿no? 3 por menos 1 menos 3 más 10 sale 7. Entonces sí cumple. A ver, ¿se entendió, jóvenes? Ahí tenemos dos factores primos para ese polinomio. A ver, tomen nota, por favor, jóvenes, porque ese ejemplo es parte de uno de los ejercicios. Ajá, ya, con eso ya tenemos la respuesta de las 6, ¿no? Ajá, ya está. Miren, chicos, entonces en el ejercicio 6, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Al realizar la factorización de este polinomio p de xy en z de xy, determina el menor término independiente de sus factores primos. Entonces ahí está el polinomio, ¿no? Lo que vamos a hacer es factorizar por el aspa doble porque sí tiene la forma, solo había que ordenar. Acá hay 6x a la cuarta, luego hemos escrito menos x cuadrado y menos 2y cuadrado. Y luego 7x al cuadrado, 7y menos 5, ¿no? Entonces esto era justamente lo que hemos trabajado en el ejemplo anterior. Entonces del ejemplo 5 se tiene aquí esta factorización. Aquí hemos aplicado entonces el aspa doble y quedaba entonces que p de xy es 3 x al cuadrado menos 2y más 5 por 2x al cuadrado más y menos 1. Ahí está el polinomio. Entonces ya está factorizado y acá lo que me está pidiendo es el menor término independiente de sus factores primos. Entonces, acá están sus dos factores primos, su término independiente acá es 5 y el otro es menos 1. Entonces el menor de ellos sería menos 1. Por lo tanto, la clave sería la letra C. Así que ahí tenemos el ejercicio 6. ¿Ya listo, jóvenes? A ver. Tomen nota, por favor. Entonces, este ejercicio 6 se ha resuelto con el ejemplo 5. Ya, chicos, continuamos entonces y pasamos a lo siguiente. A ver, tomaron sus apuntes.
Esto viene del ejemplo 5. A ver, veamos el otro método que es el aspa doble especial. A ver, con respecto a lo que es el aspa doble especial, vamos a trabajar para polinomios que tengan esta forma. En este caso, el polinomio p de x va a ser ax a la 4n más bx a la 3n más cx a la 2n más dx a la n más e. Entonces, aquí tenemos los exponentes que deben tener esta forma, ¿no? 4n, 3n, 2n y n. Entonces, si el polinomio tiene esta forma donde n es un número entero positivo, puede ser, por ejemplo, n1, y te va a salir un polinomio de grado 4, es ax a la cuarta, bx al cubo, cx al cuadrado, dx y e. O puede ser n, por ejemplo, 2. Acá sería 2, 4, 6, 8. Entonces lo que hacemos aquí es lo siguiente, dice factorizar este polinomio p de x. P de x es x a la cuarta más 9x al cubo, 27x al cuadrado, 32x más 12. Entonces sí tiene la forma para aplicarle aspa doble especial. Lo que se hace en el aspa doble especial primero es separar los extremos. Vamos a separar, a ver, x a la cuarta, que es x al cuadrado por x al cuadrado. 12 sería 3 por 4, que se separa, pero tú tienes que separar de tal manera que te vayas acercando a este 27, ¿sí? A ver, entonces 3, 4, al sumar sería 4x al cuadrado más 3x al cuadrado, sería 7x al cuadrado. Entonces lo que yo tengo, lo que tenemos es 7x al cuadrado. Entonces, lo que acá en este caso queremos es 27. A ver, la pregunta es, si tenemos 7 y queremos 27, ¿cuánto le faltaría? 20. 20, ¿verdad? Entonces le falta 20. A ver, entonces aquí lo que falta sería 20. Entonces vamos a separar el 20. Ahora ese 20 tú lo vas a separar convenientemente para que de manera simultánea cumpla dos aspas a la vez. A ver cómo sería. A ver cómo sería esto, chicos. 5 y 4. Ya, 5 y 4 en ese orden podría ser. A ver qué dicen los demás. Cinco y 4, a ver. Aquí sería 5 y 4. Al cruzar, esto es 5x al cubo más 4x al cubo sería 9x al cubo. Y aquí sería 5 por 4, 20, 4 por 3, 12. Entonces 20 más 12 sería 32. ¿Estamos? Y sí cumple, ¿no? Entonces acá convenientemente nos conviene 5 y 4. Bien, jóvenes, entonces finalmente esto queda así. Quedaría x al cuadrado, me lo voy a borrar esto. Quedaría acá x al cuadrado más 5x más 3 y x al cuadrado más 4x más 4. Entonces ahí tenemos el p de x. Y luego verificamos si alguno de estos términos aún se puede factorizar. En este caso, el primero no se puede por aspa simple, no hay forma de separar esto por aspa simple, sería x al cuadrado más 5x más 3, y el otro lo podemos separar como x más 2 elevado al cuadrado. Ya, jóvenes, entonces aquí no se olviden, x a la cuarta, separamos x cuadrado con x cuadrado. El 12 lo separas convenientemente, en este caso como 3 y 4, para que te puedas ir acercando al 27. Entonces acá hemos separado como 3 y 4 y al cruzar los productos salía 7. Lo que nosotros queremos es 27, entonces tú tienes que hallar cuánto le falta.
este número que falta es con el cual se trabaja. Acá este 20x al cuadrado lo debes separar. Ahora, tengo que separar convenientemente para que de manera simultánea se cumplan los dos aspas simples, ¿ok? Bien, chicos, ese es el método entonces del aspa doble especial. A ver, tomen nota para ver un ejercicio y para pasar el ejercicio 7. Ya, chicos, pasamos a ver al siguiente ejercicio. Y acá dice, fue la animación, ya está subrayado, pero a ver, vamos a ver la pregunta 7. A ver, la pregunta 7 dice que, ya muy bien Daniel, también ya lo revisó, ¿no? Aquí hay un error en la animación. A ver, dice, el costo en decenas de soles de producir X sillas está dado por la suma de los factores primos al factorizar este polinomio en z de x. Determina el costo de producir 12 sillas. Entonces aquí factorizamos p de x por el método del aspa doble especial porque tiene la forma ya que es un polinomio de grado 4. Entonces, como habíamos indicado, ya que es un polinomio de grado 4, aplicamos este método y lo primero que vamos a hacer es separar. Separamos aquí x a la cuarta como x al cuadrado y x al cuadrado. 30 sería menos 5 por menos 6. Entonces, vamos a separar convenientemente de esta forma, ¿sí? Entonces, al cruzar tendríamos menos 5 y acá sería menos 6. Sumando esto me sale menos 11. Entonces, lo que tenemos es menos 11 y lo que queremos es menos 7. ¿Cuánto le faltaría, chicos? ¿Cuánto le sumamos o le restamos al menos 11 para que sea menos 7? A ver, ¿qué dicen? Más 4. Más 4, ajá, al Más menos 4, 11, claro, ahí le faltaría más 4. Entonces aquí le vamos a sumar más 4. Entonces el número que yo debo separar, nos olvidamos por un momento de él, es 4x al cuadrado. A ver, convenientemente, ¿cómo separas él para que se cumplan los dos aspas de manera simultánea? Primero 4 y luego 1. Ya, 4 y 1 me dicen, a ver, vamos a ver. Voy a colocar aquí 4x al cuadrado. Entonces 4 y 1 me dicen, a ver, aquí sería 4 y x. Entonces cruzamos a ver aquí si se cumple. 4 más 1, sí, efectivamente sale 5. Y por aquí sería menos 5 menos 24 sale menos 29. Ya está, entonces sí se cumple, ¿no? Menos 24 menos 5 menos 29. Entonces sería x al cuadrado más 4x menos 5. Y por acá sería x al cuadrado más x menos 6. Ya, entonces acá todavía se puede hacer aspa simple en estos términos. Y se podría separar, ¿no? Podríamos separar ahí x cuadrado más 4x menos 5, lo puedo separar como x, 5 y menos 1. Y cruzando ahí saldría menos 1 más 5 sale 4.
Entonces sí cumple y sería x más 5 por x menos 1. Y en el otro también se puede aplicar aspa simple. Ahí podemos separar x, x, y el menos 6 lo separo como 3 y menos 2. Al cruzar verifico menos 2 más 3 sale más x, ¿no? 3 menos 2 sale más x. Entonces queda como x más 3 por x menos 2. Entonces ya está todo factorizado, no hubo acá términos que sean en común. Entonces me dice que el costo en decenas de soles de producir X sillas está dado por la suma de los factores primos. Entonces la suma de los factores primos sería X más X más X más X, 4X. 5 menos 1, 4. 4 más 3, 7 y 7 menos 2, 5. Entonces la suma de todos los factores primos es 4X más 5. Entonces el costo en decenas de soles de producir X sillas está dado por esta suma de factores primos. Entonces si yo quiero el costo de 12 sillas sería M evaluado en 12. 4 por 12, 48, más 5 sería 53, pero esto está en decenas de soles. O sea, en decenas quiere decir que debemos multiplicarle por 10. Con lo cual el costo de producir 12 sillas va a ser 530 soles. Y por lo tanto la respuesta sería la letra A. Ya chicos, entonces ahí tenemos el ejercicio número 7. A ver, revísenlo. Ya muy bien, Daniel. Para ver ya el último método y el último ejercicio. Ya chicos, a ver, continuamos entonces y pasamos a ver lo siguiente. Ya vamos a ver el último método entonces. A ver, tenemos ahí la pregunta 7, donde hemos aplicado el método del aspa doble especial. Ya vamos a ver entonces el último método, que es el método de los divisores binómicos. A ver, este método de los divisores binómicos se utiliza para poder factorizar polinomios en una sola variable, que puede ser de cualquier grado, y es útil para encontrar factores lineales, es decir, factores de primer grado, ¿no? Por ejemplo, este polinomio que hemos trabajado en el ejercicio 7, todos te han quedado factores primos lineales. Eso también lo puedes factorizar por el método que vamos a ver, que es divisores binómicos. Tal vez te estarás preguntando acá, ¿por qué separa menos 5 y menos 6? ¿O cómo sabemos que vamos a separar menos 5 y menos 6? También, o sea, no es la única forma de separar. Por ejemplo, también pudimos haber separado 15 y 2. También se va a cumplir. Si yo separo 15 y 2, hacemos las operaciones respectivas, también se va a cumplir. Ya no es la única forma de separar. Y también, como te decía, no es el único método que le podemos aplicar. También podemos aplicarle el método que
siguiente, ¿no? Que es el método de los divisores binómicos. Entonces, este método se utiliza para poder factorizar polinomios en una sola variable de cualquier grado y es útil para encontrar factores lineales, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, considerando acá un polinomio con coeficientes enteros, vamos a tomar el último coeficiente, que es el del término independiente entre el coeficiente principal, y vamos a trabajar con los divisores de dichos exponentes. Entonces, una posible raíz racional va a estar dado por más menos los divisores del valor absoluto de A, que es el término independiente, entre los divisores del coeficiente principal. A ver, veamos una observación. Dice, para saber cuál de las posibles raíces de este polinomio es su raíz, tenemos dos opciones. Vamos a evaluar el polinomio en dicha posible raíz y se obtiene 0. O sea, aquí te van a salir posibilidades, ¿no? De repente me sale más, menos, a ver, 1, 2, 3, 6 de repente, entre 1, 2. Entonces, ¿qué números tenemos? Por ejemplo, 1 entre 1 que es 1, 1 entre 2 que es 1 medio, 2 entre 1 que es 2, 2 entre 2 que es 1 y así, no todas las divisiones posibles, tanto positivo como negativo. Entonces, alguno de ellos debe ser raíz para este polinomio. ¿Cómo sé que es una raíz? Pues lo evalúas en el polinomio y si te sale 0, vas a ya asegurar que esa es una raíz del polinomio. Entonces, lo siguiente sería encontrar las otras raíces, ¿no? Y para eso ya vas a aplicar Ruffini. O si no, de frente empezamos con la división con Ruffini, y si al aplicar la división con Ruffini el residuo te sale 0, entonces quiere decir que también es una raíz. Y luego seguimos efectuando la división por Ruffini para poder hallar las otras raíces. Ahora dice que si el polinomio es mónico, entonces las posibles raíces de p de x solamente son más menos los divisores del término independiente. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si él es 1? Tendría que dividir los divisores de este término independiente. Supongamos que acá sea el número 6. Sería 1, 2, 3 y 6. Entre el coeficiente principal, que sería 1. Pero todo número dividido entre 1 te va a dar lo mismo. O sea, solamente sería trabajar con 1, 2, 3 y 6. No tendría mucho sentido que le vamos a dividir entre 1. Entonces, si acá es 1, solamente trabajas con estos divisores del término independiente. Pero si ya acá es otro número, por ejemplo 3, ahí divisor de 3 sería 1 y 3. Y ahí te van a salir más combinaciones de números. Ya, jóvenes, entonces de eso se trata el método de los divisores binómicos y lo puedes utilizar para polinomios de cualquier grado y tal vez la recomendación es para polinomios de grado impar. Entonces, si son de grado impar, ahí grado 3, grado 5, te conviene aplicar también este método. Ya, chicos, a ver, tomen nota. Vamos a ver el último ejercicio. Ya, jóvenes, veamos entonces el último ejercicio, que es el ejercicio 8. A ver, en el ejercicio 8 me dice, al factorizar este polinomio p de x en z de x, los dos factores primos de mayor término independiente representan las dimensiones en metros
de la base de un paralelepípedo rectangular, cuya altura es 5 metros. Determina la expresión que representa el área total del paralelepípedo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es factorizar p de x por el método de los divisores binómicos. Las posibles raíces racionales van a salir de acá. Serían los divisores del 6 entre los divisores del término del coeficiente principal. Pero el coeficiente principal es 1, entonces solamente serían los divisores de valor absoluto de menos 6, que es 6. ¿Quiénes son los divisores? Aquí sería más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Entonces, vamos a aplicar la división por Ruffini para escoger una de estas raíces. A ver, entonces acá tienes que tomar una de estas posibilidades, ¿no? Puede ser el 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 6 o menos 6. A ver, entonces vamos a probar aquí con 1. Entonces acá bajamos este primer término por la división con Ruffini 1. 1 por 1 sería 1, 4 más 1 es 5, 5 por 1 sería 6, perdón, 5 más 1, 6, 6 por 1 sería 6, y al sumar efectivamente esto sale 0. Y entonces, como sale 0, pues quiere decir que el 1 era una raíz para este polinomio. De acá lo puedes dejar, esto de aquí es un polinomio cuadrático y lo puedes factorizar por aspa simple. O en todo caso, puedes seguir haciendo más división por Ruffini, probando con alguno de estos otros dos valores. A ver, por ejemplo, con menos 2. Aquí sería 1. 1 por menos 2 es menos 2. 5 menos 2 es 3. 3 por menos 2 es menos 6. Y 6 menos 6 sería 0. Ya está, entonces sí, efectivamente, también era una raíz. Entonces, finalmente, el polinomio te va a quedar como... Este 1 en forma de factor sería x menos 1. Este menos 2 en forma de factor sería x más 2. Y luego acá x, te quedó este cociente que sería x más 3. Y ahí está el polinomio. Entonces ya finalmente hemos logrado factorizar al polinomio. Y luego lo que me están pidiendo es lo siguiente. Dice... Los factores primos de mayor término independiente representan las dimensiones en metros de la base de un paralelepípedo. Entonces, los dos mayores estamos de acuerdo que serían 2x más 2 y x más 3, que son los mayores términos independientes. Entonces, estos dos representan las medidas de la base del paralelepípedo en metros. Aquí sería x más 2, el otro va a ser x más 3, y por dato me dice que la altura del paralelepípedo es 5, por lo tanto aquí sería 5. Entonces aquí me está pidiendo hallar la expresión que representa el área total del paralelepípedo. Entonces podríamos hallar el área de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, la base, su área va a ser x más 3 por x más 2, pero esta base se repite arriba, ¿sí? Sería el doble. Luego puedo multiplicar x más 2 por 5. Entonces ahí multiplicamos y el área sería el doble de 2 por x más 2. Y luego acá x más 3 con 5. Bueno, esto se repite. Luego esta cara de acá que sería x más 3 por 5 y se va a repetir atrás. O sea, el área sería 2 veces x más 3 por x más 2, base y altura. Base, perdón, y aquí el techo. Y luego 2 veces el x más 2 por 5, ¿no? Esta cara que se repite acá. Y finalmente 2 veces x más 3 por 5. Y operando entonces acá me va a salir, o factorizando el 2, voy a tener acá 2. X más 2 por x más 3 es x al cuadrado más 5x más 6. Aquí factorizo el 2, me queda 5 por x, 5x, y 5 por 2, 10. Aquí factorizo el 2 y me va a quedar 5x más 15. Y acá finalmente sale x al cuadrado por 2 sería 2x al cuadrado.
5 más 5, 10. 10 más 5, 15. Por 2 sería 30. 6 más 10 sería 16. 16 más 15 sería 31. Y por 2 sería 62. Entonces la expresión que representa el área es esta, ¿no? Que sería la letra E. Ya, jóvenes, eso sería entonces. No sé si estamos de acuerdo. Ahí tenemos el último ejercicio, que es el ejercicio 8. Ya con eso estaríamos terminando entonces la clase el día de hoy. El tema que hemos trabajado, los temas, mejor dicho, que hemos trabajado. En la primera parte hemos visto lo que son raíces de un polinomio. Hemos visto la definición de la raíz, lo que es la multiplicidad de una raíz, el teorema fundamental del álgebra, el teorema de Cardano y también lo que es el teorema de la paridad de raíces. Y en la segunda parte hemos visto lo que es factorización, en este caso que es un proceso mediante el cual nosotros transformamos nuestro polinomio como producto de factores primos. Y hemos estado revisando los métodos, ¿no? Como factor común, aspa simple, aspa doble especial y lo que es el método de los divisores binomios. Ya, jóvenes, ahí les dejo las claves de los ejercicios propuestos, entonces ahí nos vamos a ir quedando. Ya, jóvenes, ahí nos quedamos entonces, ahí tienen las claves, ya nos vemos. Cuídense, hasta luego, buenas tardes. Cuídese, profesora. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Hasta Miss. luego. Miss. Hasta luego, jóvenes.